El presidente Donald Trump anuncia que quiere suspender el impuesto estatal sobre el precio de la gasolina. Bienvenidos. Trump necesita la aprobación del Congreso para suspender dicho impuesto y abaratar el precio del combustible, que ha aumentado un 50% desde que comenzara la guerra en Irán. Legisladores de ambos partidos ya han abogado por una suspensión, ya que proporcionaría un alivio a las familias y las empresas que dependen de sus automóviles y camiones. Como siempre, buscamos hasta ahora el análisis en Nueva York con mi compañera Ana Nieto. Ana, eliminar este impuesto es polémico, nunca se ha hecho, pero ¿cuánto alivia a los conductores? Mira, no se ha hecho nunca y en general los economistas y organizaciones como el Fondo Monetario están en contra de estas medidas porque evitan los ajustes de consumo y a un precio bastante alto para las cuentas públicas. En este caso, no obstante, parece que solamente lo podrían notar las cuentas públicas por la falta de ingresos, porque el impuesto federal a la gasolina es de apenas 18,4 centavos por galón y 24,4 centavos en el caso del diésel. Es muy bajo. Y más aún en el contexto de una subida de gasolina de 1,5 dólares con respecto a los precios que había el año pasado. Una subida que puede continuar, dado que Hormuz sigue cerrado y que los inventarios de gasolina y del crudo también están muy bajos. De hecho, los analistas están empezando a pensar que 5 dólares por galón podría ser el próximo precio normalizado de la gasolina en Estados Unidos. En California ya se cobra más de 6 dólares por el galón. Estos precios que complican la temporada de conducción veraniega que se abre en 2 semanas ya han hecho que las previsiones de conducción para el verano sean muy conservadoras. Están poniendo muchos nervios, no solamente entre los consumidores, que están cada vez más contra las cuerdas, sino también en el Partido Republicano, que tiene muchos problemas para ver cómo van a solucionar su popularidad antes de las elecciones de noviembre. Y Ana, más cosas. Con esta misma intención de rebajar el costo de una vida que no deja de subir, el presidente Trump da marcha atrás en otro impuesto, en este caso a las importaciones de carne roja. ¿Elimina Trump este arancel? Sí, la presión en la canasta de la compra es tal que el presidente va a dar marcha atrás en una de sus políticas personales, una vez más, si rebaja o elimina aranceles, en este caso temporalmente, unos aranceles que siempre ha dicho que pagan los países exportadores, creando bastante confusión dentro del país en este respecto. La carne de vacuno cuesta un 40% más que hace un año y hace un año no era precisamente barata. Los rancheros de Estados Unidos han reducido el tamaño de sus rebaños debido a la sequía y ahora mismo el 20% de la carne roja que se consume en Estados Unidos viene de países como Brasil, Australia e incluso Argentina. La carne de Brasil, por ejemplo, tiene una cuota de aranceles que es tan pequeña que desde febrero ya se está pagando un 26% por ella, lo cual encarece mucho la inflación alimentaria. Trump intenta aliviar la presión sobre la economía estadounidense. Ana Nieto, gracias por esta conexión. Gracias, Glenn. Más cosas, el barril de Brent sube este lunes hasta los 104 dólares, un 3% más caro que el pasado viernes. Desde que comenzara la guerra en Irán, el precio del petróleo se ha encarecido más de un 40%. Y los nulos avances en las negociaciones entre Washington y Teherán mantienen la presión al alza en los mercados energéticos. La situación puede empeorar cada día que el estrecho de Hormuz sigue bloqueado. La escalada en los precios del petróleo, sin embargo, estaría beneficiando a las empresas petroleras. Y José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt. El mejor ejemplo lo tenemos este lunes con Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, cuyos beneficios se han disparado un 25%, ¿cierto? Hola Belén, ¿qué tal? Pues así es, en el primer trimestre de este 2026, Aramco, que como tú adelantabas es la mayor petrolera del mundo, ha ganado 33.600 millones de dólares en beneficios netos. Eso es un 25% más que el año anterior y un reflejo evidente de que los mayores precios de la energía están beneficiando a esta petrolera saudita y cuyos ingresos son fundamentales para
mantener la economía del Reino Saudita y para financiar esa visión 2030, una estrategia para diversificar la economía saudita. Este inicio del 2026 es un inicio, como estamos diciendo, fuerte para una petrolera que, eso sí, en los últimos 3 años, debido a la caída de los precios de la energía, la caída de los precios del petróleo, había encadenado 3 años de un descenso de los beneficios netos desde el máximo alcanzado en 2022, poco después del inicio de la guerra en Ucrania, cuando los precios de la energía también se dispararon. Y José, Arabia Saudí cuenta con otra ventaja, un oleoducto que le ayuda a sortear el bloqueo de Hormuz. ¿Cómo funciona exactamente esta tubería que está dando cierto alivio, como decimos, al Reino Saudita? Sí, además, Belén, es muy importante. Es la razón, de hecho, por la que, a pesar del bloqueo, del cierre del estrecho de Hormuz, Arabia Saudí, Aramco, ha conseguido tener unos beneficios más elevados. Es una tubería de unos 1.200 kilómetros que recorre todo el desierto, todo el país, de la costa este a la oeste, es decir, desde los centros de producción que están más ubicados en el estrecho de Hormuz, en la parte este, hasta el Mar Rojo. Hasta ahora, en realidad, esta había sido una vía secundaria y reservada casi para las emergencias. Se construyó a principios de los años 80 precisamente con el miedo de que el recién llegado régimen de los ayatolás pudiera cerrar el estrecho de Hormuz, algo que finalmente, Belén, ha ocurrido un poco más de 40 años después. Ventajas de Arabia Saudí. Muchas gracias, José David Navarro, por este análisis. Como decimos, la guerra en Oriente Medio tiene consecuencias en todo el mundo. El primer ministro de la India, Narendra Modi, incluso acaba de pedir a la población que ahorre gasolina y renuncie durante un año a los vuelos vacacionales. Pero Europa también siente claramente las consecuencias. Antes del amanecer, los pescadores de la costa mediterránea francesa descargan su captura para venderla en el mercado de Sète. Una labor dura y cada vez más costosa, agravada ahora por la crisis del combustible. La guerra contra Irán y los bloqueos en el estrecho de Hormuz ya tienen consecuencias visibles también aquí, en el sur de Francia. Antes, los costes del combustible representaban entre el 28 y el 30% del precio operativo. Hoy prácticamente se han duplicado y llegan al 60%. Antes de la guerra, el diésel costaba 60 céntimos por litro. Hoy el precio es de 1,10 euros. Un problema que golpea a toda la industria pesquera francesa. Según Scotto, el sector necesita ayuda urgente y a largo plazo una transición hacia energías renovables para reducir su dependencia del diésel. Pero ese cambio no puede hacerse de la noche a la mañana y mientras tanto los pescadores son quienes pagan las consecuencias. Desde que empezó la guerra nuestra vida ha cambiado, ya no ganamos lo mismo, estamos perdiendo entre 200 y 300 euros por semana desde el inicio del conflicto. Con estas condiciones salir al mar se está volviendo muy complicado. El aumento de los costes no afecta solo a los pescadores franceses. El sector agrícola también está sufriendo las consecuencias. Y es que por el estrecho de Hormuz no solo transita el combustible, sino también buena parte del comercio mundial de fertilizantes. Hoy en día el verdadero problema es tener que comprar fertilizantes mucho más caros mientras vendemos cereales, como la cebada o el trigo, a precios fijados por el mercado mundial. Y esos precios no me permiten trasladar al precio final el aumento del 25% en los fertilizantes. Así que estoy entre la espada y la pared. Dependo por un lado de unos fertilizantes cuyos precios se han disparado y por otro de unos cereales que siguen cotizando muy bajo en el mercado mundial. Los agricultores franceses volvieron a expresar su malestar el lunes por la mañana en una protesta cerca de Lyon. Enojados, arrojaron estiércol frente a una refinería del grupo energético francés Total Energies. Es un desastre, nuestros ingresos están bajando. Mientras el precio del diésel agrícola y del nitrógeno están subiendo, los precios de los cereales están desplomando. El conflicto en Oriente Medio acaba teniendo efectos que alcanzan incluso a sectores como la agricultura y la pesca en Francia.
Y vamos ahora con una esperada visita. Donald Trump regresa este miércoles a Pekín tras casi una década para reunirse con Xi Jinping, acompañado por directivos de Tesla, Apple y otras grandes empresas estadounidenses que buscan mantener su acceso al mercado chino en un momento clave para la economía mundial. Hace ya más de 8 años que los dos hombres más poderosos del mundo se reunieron por última vez. En esta ocasión, cuando el presidente estadounidense Donald Trump regrese a Pekín, verá que su contraparte ganó seguridad. Atrás quedaron los tiempos en los que una amenaza arancelaria desataba el pánico en las empresas. China es más independiente y ha abierto nuevos mercados. Si bien el comercio con Estados Unidos cayó un 20% el año pasado, las exportaciones a África, Europa y América Latina aumentaron. China alcanzó un superávit comercial récord de 1.200 millones de dólares. Antes de la cumbre han abundado los gestos diplomáticos amistosos. Pese al creciente desacoplamiento, ambas partes siguen dependiendo una de la otra. Trump depende de China como mercado exportador y suministrador de tierras raras. Durante su visita espera alcanzar un acuerdo para sus productos agrícolas y para el fabricante de aviones Boeing. China, por su parte, desea un mayor acceso a tecnología de punta estadounidense como los chips informáticos. Aunque los aranceles provocaron un drástico retroceso del intercambio comercial entre ambos países, el desequilibrio sigue existiendo. China vende aún mucho más productos a Estados Unidos que a la inversa. Aún así, nadie está interesado ahora en provocar una escalada del conflicto arancelario. En cierta forma, se trata de una cumbre de gestión de riesgos que tiene lugar en un momento crucial, no solo en la geopolítica mundial, sino también en la economía global. Actualmente, la economía global está bajo presión, sobre todo debido a la guerra en Irán. China podría fungir como mediador. La semana pasada, el ministro iraní de Exteriores visitó Pekín para sostener conversaciones. En última instancia, todo el mundo está interesado en que esa vía clave para la economía mundial vuelva a ser transitable. Estaremos atentos a este encuentro, como lo estamos al resto de temas, para seguir actualizando nuestros informativos. Nos vemos en un rato con mucho más. Gracias por su atención. Ahora sigan con DW.